Muy buen día, amigos, ¿cómo estamos? Aquí listos ya con su siguiente programa de Encuentros Santos, nuevamente con mi hermano Kikín. ¿Cómo estás? Mucho gusto Bienvenido. nuevamente, Alex, por tenerme aquí. Compartir un poquito de tu conocimiento y experiencia de un Guau. curso de milagros. No, bueno, pues es que diario se lee todos los... Bueno, yo veo y me consta, porque pues bueno, estamos aquí uno juntos en Cihuatanejo, casi no nos vemos diario, pero cada que nos vemos siempre hablamos del curso, y si no, pues estamos en contacto. Entonces yo estoy consciente que estás leyendo estás haciendo las lecciones y todos los días estás, si no lees el manual del maestro, es el texto, el canto de la oración o psicoterapia, digo, cuando menos esos libros sí son los que te las estás todo el tiempo, ¿no? Bueno, sí, para que no se me olvide, ¿no? Hacia dónde voy. Sí, Sobre claro. todo para mí mismo, en el sentido de introspección. Al final esto es parte de introspección, es un curso precisamente para que tú te encuentres a ti mismo, tú revises en tu interior qué te cuadra y qué no te cuadra, para que tú mismo lo vayas transformando. Pues obviamente no hay nada externo a ti, entonces para que lo transformes desde adentro, para que puedas proyectar algo diferente hacia los hermanos, ¿no? Hacia todos. Ujú. Recuerdo que el primer video que grabé sobre estos temas de Encuentros Santos, pues fue contigo, hermano, y hablamos acerca de que, pues prácticamente el curso era la verdadera Biblia, ¿no? Lo que es el verdadero libro de que no está bañado con la religiosidad, pero que sí es el libro que nos ayuda a reencontrarnos, ¿no? Claro. Digo, aquí, a mí lo que me gusta mucho de lo de curso, o le acepto muchas cosas en el sentido de que no hay tanta dualidad, ¿no? O sea, tanta dualidad en el que habla del bien y del mal, ¿no? Sino simplemente habla de una unidad, de que todos somos uno, que haya un respeto para todos, amor, etcétera, ¿no? Entre muchas cosas más, pero la raíz básica es la unidad, ¿no? Exacto. Sí, en efecto es un libro no dualista, es un libro de unificación y además que cuando ya logras agarrar, ¿cómo lo puedo decir? Ahora sí que agarrar el hilo y entender la parte, sobre todo la parte más abstracta que es el texto, como que algo corrige en tu mente, ¿no? Sí. Y entonces ya después estás muy familiarizado con toda la forma en cómo está escrito. En un principio pues, suele ser un poquito complicado, pero ya después vas agarrando como ese ritmo y tu mente ya lo comprende. Entonces te das cuenta que es muy simple. O sea, al final de Sí. cuentas, al principio es muy abstracto, pero una vez que le encuentras le encuentras el sentido al libro o lo comprendes, el concepto de unidad, ¿Hacia dónde va exactamente? entonces ya, ¡pum!, la mente cambia completamente. A mí me ha pasado esa parte que dices, no tiene tanta lógica, pero sí creo que es muy bueno que aunque ya hayas leído, digo, si alguien lo está viendo, el libro, vuélvelo a leer, porque de hecho nosotros, por ejemplo, que usamos tanto la lectura como el audiolibro, lo estamos haciendo constantemente y nos hemos dado cuenta que cuando lo vuelves a leer es como una película, ¿no? O sea, Sí. vuelves a ver una película y entiendes otras cosas. Y este libro, diario, 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 te da algo nuevo. Eso sí. Y también creo que es fundamental tener la mente abierta, ¿no? Porque muchas veces, por nuestros paradigmas, por nuestros miedos, por toda esta parte de creencias que tenemos, nos limitamos justamente al conocimiento, ¿no? Mayor. Y no nada más hablo de curso, o sea, hablo de cualquier cosa que experimentemos en la vida. Tenemos que abrir la mente para justamente poder, sin juicios, aceptar lo que estamos observando. Porque si tenemos juicios, pues a todo le puedo encontrar un error, ¿no? A lo que sea. Hasta Exacto. mismo Dios que te hable va a decir, no, me está hablando, pues no, o No, sea, pero además incluso el mismo libro te dice, ¿no? Quien busque controversias las la va a encontrar, encontrará, exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una mente cerrada, una mente desde el ego, se va a oponer a todo lo que tenga que ver con el concepto de la unidad, pues el ego es separación. Y acabas de mencionar un tema o un concepto importante, mantener mente abierta. El libro prácticamente te genera en ti un proceso para que puedas abrir esta mente y puedas aceptar conceptos que después ya en el mismo curso son más profundos. O Claro. sea, por ejemplo, no sé, el primer capítulo te va preparando para el segundo, luego para el tercero, y ya cuando llegas al capítulo 26, tú dices, no, está bien locochón, Ujú. ¿no? Y de repente, ya cuando terminas el libro, tú dices, esto fue fenomenal, o sea, en mi mente jamás me lo hubiera podido haber imaginado. Y precisamente, ¿por qué menciono este tema de que tenemos que tener este concepto de mente abierta?
por el tema que vas a tratar el día de hoy, hermano. Por el tema que propusiste, que no se puede tocar más que con mente abierta. ¿Por qué? Porque mucha gente, si tú le hablas de lo que queremos exponer el día de hoy, o bueno, nuestro hermano nos está invitando a que hablemos de esto, mucha gente se ofendería. Mucha gente se ofendería. Bueno, de hecho ya me han tocado Sí, 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 de hecho nos ha tocado que cuando tocamos este tema, la gente se ofende y es entendible, o sea, yo lo puedo entender porque muy probablemente yo mismo me hubiera ofendido años atrás, ¿sí? Incluso antes de yo leer el libro, yo este concepto yo ya lo escuchaba, pero con otras filosofías, así lo quieren ver, pero aún así no lo tenía tan claro. comprendido como ahora lo muestra el curso. Todavía no he dicho el título, por cierto, pero ahora que lo comprendo desde la perspectiva del curso Milagros, sí, no me queda ninguna duda que en efecto es pues no hay manera de refutar esta parte, pero repito, depende, ¿no? O sea, yo a lo mejor hace 10 20 años, hace 20 años probablemente, si a mí me hubieran tocado este tema, yo diría, me cuesta trabajo creerlo, y es más, si hubiera llegado a pasar por una situación dolorosa con respecto a este tema, mucho más hubiera... Se lo hubieras mentado al que no, hubiera visto el título del video y diría, estos cuates están bien locos, ¿no? No sé qué se habrán metido. Entonces, pues, ¿cuál es el tema, hermano? Pues la realidad que la muerte no existe. Es un tema que no es tan fácil de abordar. ¿Por qué? Porque, repito, Todos hemos sufrido alguna pérdida en el exacto. mundo Ujú. de la percepción. Pero digo, ya entrando más al tema y vamos a hablar más del curso de milagros, enfocándose en ese tema, literalmente te dice, hermano, la muerte no existe. Por ende, no prometas que vas a morir, o sea, no le No prometas hagas algo promesas que que no no puedes puedes cumplir. cumplir. La muerte no existe, ¿no? Y es que, mira, o sea, digo, quiero que se comprenda. Obviamente tenemos hasta frases o dichos mal dichos, ¿no? Cuando decimos, si algo tengo seguro es que de algo me he de morir, ¿no? Y es que esos son conceptos que los tenemos tan arraigados a veces de generación en generación, la cultura, la sociedad, etcétera, 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 y que incluso cuando se toca el concepto de vida eterna, desde el punto de vista religión, entonces irónicamente te hablan de vida eterna, pero después de la muerte. O sea, siempre te van a manejar como primero la muerte, ¿no? Pero el curso de milagros precisamente te hace una preparación en todos los previos capítulos para que tú puedas comprender por qué es que te dice que la muerte no existe. Claro. Y qué es lo por dónde podríamos empezar a abordar este tema, porque no, cuando hablamos de esto no es tan fácil, ¿eh? Bueno, para mí me gustaría compartir en el sentido de, desde entender que como todo esto es una percepción creada por nuestra mente, pues desde ahí podemos empezar a partir, ¿no? Como justamente todo es una percepción, yo percibo que alguien muere o que alguien va envejeciendo o que alguien va cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Y qué sucede ahí? Yo voy adjuntando a esa realidad hacia mí. Obviamente yo la estoy proyectando, ¿no? Uh -huh. Entonces conforme la voy proyectando, ¿qué hago? Voy viendo cómo envejecen los que van alrededor mío, los que van teniendo mi misma edad van envejeciendo, van enfermando. De hecho, ¿qué pasa ahorita hasta con los memes, ¿no? ¿Qué pasa después de los 30 si tomas? ¿No? O sea, ya Uh -huh. desde ahí tiene que ser así la vida después de los 30. Cuando llegas a los 40, así tiene que ser la vida. Cuando llegas a los 50, así, hasta que llegas a cierta edad donde pues tienes que morir, ¿no? Entonces, todo es un juego de percepciones que justamente nosotros como ego, como parte egoica que tenemos, nuestra mente dividida, mencionada así en Curso de Milagros, ¿qué pasa? Pues le damos ese adjetivo de muerte, ¿no? Claro, y de hecho incluso a mí me gustaría hacer un paréntesis en el tema, porque el curso te lo dice en forma literal. Esto es un sueño. O sea, no es metafórico, ¿eh? O sea, las 3000 veces que te dice que estás en un sueño es exactamente eso, un sueño. Te lo dice literalmente. O sea, caímos en un sueño en el momento de la separación de la mente de Dios, también que también es un sueño, porque obviamente nunca hemos estado separados, pero en el sueño dice todo lo que está en el sueño es una ilusión, ¿no? Y pone precisamente el curso
como sueño central la muerte. Dice, si no, no existiera, No existiera, ¿no? para que no Entonces, tendría caso. he de ahí la importancia de este tema el día de hoy. ¿Por qué? Porque si estamos en un sueño y todo lo que está en el sueño es una ilusión y la ilusión central del sueño es la muerte, pues entonces imagínense si no es importante. ¿Por qué? Porque todos ellos, y tenemos a Buda a espaldas, hablamos de Jesús, hablamos de Ramta, de Hermes, entre varios iluminados que hicieron precisamente eso, empezar a poner en duda la muerte, ¿no? Negarla, así es. De Negarla. hecho, de ahí nace el tema. Y también justamente, o sea, Curso también te explica en el sentido, en el manual del maestro, cuando habla de la muerte, en el sentido que te dice, a ver, si Dios hubiera creado la muerte, ciertamente estaría loco. O sea, y el único loco pues es tu parte egoica que cree que puede morir. Sí, esa parte, invitamos a que lean el concepto de existe la muerte, así se llama el título, creo, ¿no? La pregunta que hacen en el libro del manual del maestro, porque de verdad te da digo, todo el texto también te la pasa hablando del concepto de la muerte, pero ahí te da una cátedra en unos cuantos párrafos, Unos minutos. sí, sobre el tema de la muerte, y además literal te dice, si Dios es eternamente vida, o sea, no puede crear un opuesto, porque si Dios es unidad, es uno, existe una sola ley, la ley del amor, la ley de la vida, la ley de la eternidad, etcétera, etcétera. Entonces no puede crear un opuesto, la vida es vida, la vida se extiende a sí mismo. Entonces, que Dios haya creado la muerte, en efecto, sería un Dios que estaría loco o que sería completamente no amoroso y que en efecto por eso le tendríamos que tener miedo. Y ese es el miedo que nos venden, ¿no? Así es. Y de hecho, pues más bien, aquí la cosa es que nos vendieron, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero Dios no es un cuerpo. O sea, se refiere que Dios es una imagen y semejanza de la mente, no del cuerpo. Entonces, por ende, nosotros hemos creído que piensa igual que nosotros, que puede ser traicionero igual que nosotros, que puede ser mentiroso igual que nosotros, ¿no? O sea, como nos manejamos en el sueño. Entonces, realmente por eso creemos que Dios sí puede llegar a, ya se enojó con nosotros, entonces, pues cuando Dios decida me va a llevar, ¿no? Que es mal dicho decir eso, porque Dios dice, pues yo no creo que tú te mueras, o sea, yo sé que tú eres como yo, eterno, infinito e inmutable. Tú Exacto. eres el que no lo cree, ese ya es tu rollo. Ahí viene el libre albedrío. O sea, tú sabes hacia dónde dirigir tus pensamientos, si hacia la muerte o hacia la vida eterna, ¿no? Claro, incluso hasta el otro día decías, ¿no? La frase esa que también decimos, ¿no? Ya Diosito se lo llevó, ¿no? O sea, cuando alguien fallece o se muere el cuerpo. Y eso, pues dices, no es cierto, o sea, no puede ser que Dios diga, sí, ya me voy a llevar me requiere un angelito en el cielo. Para nada, o sea, nosotros somos tal cual como Él nos creó. Entonces, el sueño central, ¿sí? Bueno, más bien, la ilusión central del sueño, que es la muerte, nos la han vendido por, ve tú a saber, desde el momento de la creación de este sueño, todo muere. Todo tiene destinado a O morir. sea, una playa, algún día, un desierto, un árbol, una casa, por muy duro que se vea una piedra, podrán pasar miles y miles de años si quieren, pero todo llega a perecer, planetas, una galaxia, todo muere. Todo esto es parte del sueño, todo esto es parte de la Matrix o de lo que le llaman el mundo simulado y algunos lugares en física cuántica. Pero entonces, ¿qué hacer con ese sentimiento? Porque dice, bueno, si no existe la muerte, porque entonces la gente se muere, porque yo logro ver que el abuelito dejó el cuerpo, que el perro lo atropellaron o que cosas por el estilo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo podríamos explicar? Me lo pregunto y te lo pregunto porque Tú querías hablar de este tema, yo dices, quería, ¿no? porque además tú eres el que querías hablar del tema, no yo. Es mucha controversia para mí. Pues precisamente es eso, ¿no? O sea, es abrir la mente, como empezábamos el tema es abrir realmente la mente. O sea, así como en su momento creí que existía la muerte, ¿qué pasaría si ahora me cuestionaría esa parte? ¿Qué pasa si me cuestiono ahora nada más? O sea, ni siquiera le estoy diciendo que lo tomes como una verdad. Simplemente tómalo desde ese cuestionamiento a ti mismo. ¿Qué pasaría si ahora en vez de pensar que voy a que crecer y todo y morir, qué pasaría si ahora quiero pensar que soy eterno, ¿no? Pero no, digo, por eso también te lo explica el curso, ¿no? En el cuerpo, pues obviamente como todo está destinado a morir, todo está destinado a perecer en sentido de tiempo lineal, porque así lo hemos creado a través de un colectivo.
¿Qué pasaría si ahora yo cambiara esto? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué pasaría si dejo de creer en la muerte nada más? O sea, ni siquiera estoy diciendo que exista, que no. ¿Qué pasaría si dejo de creer en ello? Como en todo lo que le ponemos nuestra intención. ¿Qué pasa cuando quiero realizar, no sé, que quiero tener un auto, ¿no? Entonces pongo mi intención en el auto hasta que lo consigo. ¿Qué pasa con la muerte? Es lo mismo, o sea, al final inconscientemente tenemos la intención de que tarde o temprano vamos a morir. Ujú. ¿Qué pasa si le quito esa intención? ¿Qué pasaría a través de mis pensamientos? ¿Qué cambiaría en mí con eso? Se empezarán a quitar miedos, obviamente. Sí, claro. No, pero además incluso si nosotros nos podemos a un poquito analizar, si Dios es la eternidad, el infinito, es inmutable, no cambia, siempre está en unidad. Y de repente de ese pensamiento que ya en otro video por ahí hablamos, en ese pensamiento donde se viene lo que llaman la caída o el sueño de Adán, etcétera, que viene esa separación, entonces es ahí donde el ego quiere crear su propio reino. Y para que el ego pueda crear su reino, que es la separación, tiene que matar a Dios. Y para poder matar a Dios, o sea, tiene que entonces el ego ahora vivir en un tiempo lineal, temporal, de espacio-tiempo, o sea, finito, no infinito, finito. Entonces todo lo que ocurre en el momento de lo que le llaman el Big Bang, por decirlo, que podría ser como lo que explica, ¿no?, la separación, todo es, en ese momento pues empieza a haber pues como una expansión, donde hay distancia, donde hay tiempo, donde entonces ya hay instrumentos de medida, por eso es que tenemos relojes, y como lo tenemos en la mente, como dices tú, y el curso te lo dice constantemente, el cuerpo es neutral, tú le pones la idea al curso, perdón, el Al curso cuerpo. te dice al cuerpo, le pones la idea de que ya cumpliste años, de que después de los 30 ya tienes que envejecer, empiezas a verte ya pues un poquito ya más decrépito, tener las enfermedades con base a eso y hasta que mueres. Pero el mismo curso te dice, el cuerpo es completamente neutral, ¿no? Claro. Tú, con base en una percepción, le pones un adjetivo si tiene que morir, si tiene que enfermar, si tiene que estar sano. Todo lo que nos sucede en el cuerpo viene desde un pensamiento. Ujú. Miren, aquí hay algo importante. A mí me gustaría, yo sé que el curso dice que fue dictado por Cristo, la conciencia de Cristo, la mente de Cristo, ¿no? Y se presenta como Jesús Cristo, ¿no? O sea, Jesús cuando ya es Cristo. Pero a mí me gustaría mencionar un poquito a Ramta, que es otro iluminado, pero que entra un poco en este concepto. Ramta dice que pues, también lo mismo que el curso, que el cuerpo solamente es un efecto, que la mente es causa. Entonces, que el cuerpo es completamente neutral, incluyendo el cerebro. Repito, una cosa es la mente, que esa es la parte abstracta, y otra cosa es el cerebro con el cuerpo. O sea, el La, cuerpo. sí, la mente le manda la señal al cerebro Ajá, entonces para que dice que el cuerpo finalmente es completamente neutro y que la mente le manda el pensamiento de lo que desea que el cuerpo haga. Entonces incluso esos impulsos nerviosos, esa memoria genética, todo lo que nosotros todos tenemos es resultado de una mente. sabores. Sabores, todos nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, son receptores que nos sirven para identificar el mundo externo de este sueño que nosotros hemos creado. Entonces, aquí hay algo también súper importante, cuando la gente dice, pero ¿cómo es que la mente crea el cuerpo? En efecto, yo una vez les dije, a ver, para un hombre, tan solo con un pensamiento, con una imaginación que emana de la mente, puede generarse una erección. Claro. ¿Sí? Tú pones a alguien a meditar y le puedes decir que se imagine que está en un ambiente donde está haciendo mucho frío y puede ciertamente tener cierto frío. O si lo pones a hacer una meditación, una guiada, donde le dices que se imagine que está correteando un tren, va a elevar su ritmo cardíaco. Entonces su mente sí que sí hace un cambio en el cuerpo, porque la mente ordena. Ahora dice Ramta, por ejemplo, aquí es aquí donde entra Ramta, ¿qué pasaría, como dices tú, si empezaras a negar la muerte? ¿Qué pasaría para empezar? ¿Le dejarías de mandar señales a tus células para que dejen de hacer la división celular de esa manera? Y entonces, como dice el cuerpo, dice, al final de cuentas es una ilusión todo el rollo, pero dentro de tu ilusión hiciste un cuerpo biológicamente perfecto también, dentro de lo que cabe, ¿no? Dice, así como lo pudiste haber hecho para envejecer y morir, lo puedes hacer para rejuvenecer. Dice, entonces, lo único que vas a hacer es que vas a cambiar la estafeta. Cuando tú dices, dejo de mandarle señales al cuerpo de que tiene que morir o que la muerte no existe, entonces
pasa el control de las células a las glándulas, que es lo que muchos conocen como chakras. Los chakras. Y por eso también muchas veces me ha tocado ver conceptos de iluminados que tienen como los chakras activos. Entonces, pues yo creo que también digo, no deja de ser cuerpo, no deje de ser cuerpo teérico y lumínico, no sé cómo se le puede llamar, pero está dentro del sueño. Pero es un comienzo donde el cuerpo empieza a tener esas transformaciones, ¿no? ¿Cómo ves? Así es. Y también digo, es importante en el sentido de lo que estabas hablando de la división, ¿no? O sea, aquí en el sueño es el único momento donde vemos a la gente dividida, donde, o sea, todo cambia, todo tiene que perecer, etcétera. O sea, ahí también nos podemos ir dando cuenta si Dios es eternidad, que es su contraparte, ¿no? El mismo ego. El mismo ego, como si Dios es eterno, aquí no puede haber eternidad, tienes que morir. Si Dios no cambia, aquí sí todos cambiamos. Por eso creemos que Dios va a cambiar de opinión de acuerdo a nosotros. O sea, por eso le tenemos tanto miedo a Dios, porque creemos que actúa literalmente como vemos el sueño, como lo vivimos aquí. Entonces, ¿qué pasaría justamente cuando empezamos a cuestionar todo eso? Empezamos a ver otro tipo de realidad, empezamos a ver otro tipo de pensamientos. ¿Ok? Entonces, también justamente lo que mencionaba Alex, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que tú mandas el pensamiento al cuerpo, tú te das cuenta que tú estás enfermando al cuerpo, porque el cuerpo es neutro. Entonces, con base en eso, tú justamente, ¿qué haces? Guardo resentimientos, guardo odios, guardo rencores, y todo eso pasa porque creo que esto es la realidad. Cuando me doy cuenta que esto es un sueño, digo, ¿por qué tendría que molestarme? Es como si en la noche soñé que me correteaban, ¿no? Y tenía mucho estrés. Despierto, digo, no, estoy enojado por estos cuates que me correteaban. Es algo ilógico que yo siga enojado por una parte de un sueño que ni siquiera es real, que es incluso, que es una proyección de mí que yo estoy creando. O sea, no hay nada externo a mí. Eso también es sumamente importante porque creemos que justo la muerte es externa a mí. O sea, no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos hemos creado para llegar a la muerte. Nosotros somos los creadores de esa parte. Entonces cuando también me cuestiono, digo, ¿por qué quiero crear una realidad donde muera, una realidad donde enferme, una realidad diferente? ¿Qué pasaría si cambio de un lado a otro, no? Claro, de hecho, fíjate que dijiste algo importante que, pues así como nosotros tenemos la capacidad de dejar de dividir el cuerpo desde nuestro interior, que ciertamente sería todo lo contrario a lo que hace el ego, todo divide el ego, hasta incluso cuando tú niegas la muerte, el cuerpo deja de dividirse a nivel microscópico, a nivel celular, si así lo quieren ver. Entonces deja de existir ese nivel, esa división celular gracias a que ahora pasa el control del cuerpo, por así decirlo, los chakras o las glándulas. Y que estas glándulas, pues, ¿qué hacen? Bueno, que retienen esa parte, ¿no? Ahora, también hay que reconocer o hay que aclarar un poquito que la palabra eternidad, muchos lo refieren como algo de un tiempo lineal muy largo, así como algo, hasta luego le tenemos como mala leche, ¿no? A la palabra, ¿no? Es que me hiciste esperar una eternidad, uy, este cuate ya se tardó una eternidad. O vemos películas como el Dorian Gray o como vuelto a saber quién, el Highlander o los vampiros, etcétera, donde los maldicen, les dicen, es que es una maldición, les dicen es una maldición el tener la vida eterna. Y estas personas quedan aquí atrapados en este mundo o en este sueño por siglos y siglos y siglos o miles de años y que para ellos es una maldición tal cual, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahí, en ese momento, en esa forma, nos venden la eternidad como una maldición, como un verdadero infierno. Y no es así. La eternidad es completamente amor. La eternidad es, de hecho, incluso el curso te lo dice, ¿no? Que es, ¿qué sería la paz de Dios, ¿no? Pues sería sentir la verdadera eternidad, sentir lo que es el amor. Y tú dices, bueno, ¿y qué es el amor? Dice, no es algo que tú puedas comprender, dice el curso. El amor no te lo podemos enseñar porque no es algo que tú hayas perdido, simplemente lo has olvidado, tú eternamente has sido amor. Dice, pero podría ser, así más o menos te dice, ¿no? O sea, imagínate una gran felicidad, un momento de mucha felicidad, dice, ahora extiéndelo más grande, más grande, más grande, y así por miles de años y millones, y hasta toda una eternidad, o sea, esa sería la eternidad. O sea, lejos de que nosotros pudiéramos estar sintiendo amenaza por la eternidad, debería de ser todo lo contrario, para que precisamente así nuestra mente
cambie completamente la perspectiva del sueño, porque nosotros hemos creado este sueño de la muerte, ¿sí? Entonces, pues paso número uno, ¿qué sería? Duda, poner en duda. A ver, bueno, leerse el curso. Eso no leer el curso. Leerse el curso. No, Sí, porque, no. y también algo fundamental que estabas mencionando, que es la eternidad. ¿Qué pasa con la eternidad? Que ese es el tema que tenemos, ¿no? O sea, no, también para poner en duda la muerte tenemos que poner en duda el tiempo. Entonces, ¿qué es? A ver, no existe el pasado ya se terminó, ya no existe, ¿ok? Y el futuro, pues obviamente, ciertamente no existe tampoco, hasta que llega. Entonces, si empezamos a cerrar esa brecha entre el pasado y el futuro, queda el presente. Y ahí es donde está realmente, es una ventana en la eternidad, Claro. porque la eternidad solamente está en el tiempo presente, que es de lo que hablaba mucho Buda en ese sentido, ¿no? Que solamente la eternidad estaba en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora, ¿no? Que es una palabra que ahorita ya se ha transversado mucho, ¿no? Pero en ese sentido es eso, o sea, el aquí y el ahora es la ventana a la eternidad para que te des cuenta que como el tiempo no existe, es una percepción y una creación de tu mente dividida. Cuando tú alineas el tiempo pasado y el tiempo futuro, lo empiezas a realmente a desechar de tu mente, lo único que te queda es disfrutar el presente, y ahí es donde está la eternidad. Y que precisamente el curso te dice, ahí es ahí donde desaparece el cuerpo. El cuerpo no podría soportar tanto tiempo el presente, porque de hecho el cuerpo es el resultado de mi pasado. El simbolismo El del simbolismo del pasado, entonces, y que está construyendo un futuro basado en un pasado que ya ni existe. O sea, por eso es que estamos precisamente en una ilusión, en un maya, en una ilusión. ¿Por qué? Porque ni el pasado ni el futuro existen y nosotros vivimos en virtud de ellos, entonces vivimos en una ilusión. La verdadera ilusión es aquí, el presente es el que nosotros lo pasamos, ¿sí? Por el arco del triunfo, y es por eso que estamos siempre o con depresión, ansiedad, entre muchas otras cosas, ¿no? No perdonamos, sentimos culpas, creamos realidades donde siempre estamos, pues ya sabes, ¿no? Envejeciendo, enfermando, etcétera, etcétera, y muriendo. Y muriendo. Precisamente ese es el propósito que te dice el curso. Cuando, cuando tú hayas matado o vencido a la muerte, ¿sí? En ese momento viene la resurrección, que de hecho es lo que te enseña el curso, ¿no? Negado a la muerte. Que Jesús, cuando tú ya pudiste negar la muerte y cuando ya de plano la desapareciste de tu sistema de pensamiento, entonces viene la resurrección. Pero ¿qué significa esto? ¿Que tienes que morir y luego revivir? No, no tiene que ser así. Entonces, sí, entonces es como decir, primero tengo que ver el pecado para poderlo perdonar, no, primero tengo que morir para poder resucitar. No, no, no. Eso es un orden de palabras completamente erróneo que el curso te lo aclara. Niegas la muerte, no la aceptes. De hecho, el curso te dice, no formes parte de ningún momento en el que se hable de la muerte. O sea, no lo creas tal cual. Niégate eso. ¿Sí? Que un hermano acaba de dejar el cuerpo es una cosa, pero su espíritu, su esencia no muere, su mente no muere. Dice el curso, sueña que muere y asimismo sueña que nace. Pero ¿qué es lo que está pasando en este sueño cuando alguien sueña que muere y sueña que nace? También lo romantizamos y le llamamos encarnaciones, ¿no? Y estas reencarnaciones es otro cantar que ya después nos aventaremos, yo creo que otro programita relacionado con el tema de las reencarnaciones, pero también el curso te lo resuelve, te dice, cuando tú niegues la muerte, ¿no? Prácticamente habrás negado todas esas encarnaciones porque también las encarnaciones no existen. O sea, sueñas que reencarnas, o sea, es como salir de un sueño para entrar a otro sueño y así estás. Es el ciclo de samsara, ¿no? Todo esto. Y pues precisamente cuando niegas la muerte, cuando ya superas la muerte, superas ese ciclo de las reencarnaciones. Y que el curso, la verdad, a mí sí me impactó en un principio porque cuando tú sabes, yo estaba muy metido con el tema de la idea de la reencarnación, en los conceptos y qué pasa a tales dimensiones y luego y luego asciendes y luego decides encarnar en un planeta, esto, todo, pero sigues dentro del sueño, o sea, todo eso en el sueño estás soñando que estás reencarnando. Dios, si para empezar Dios, esa esencia, no muere, no tendría ninguna necesidad de reencarnar, ¿no?
O sea, eso es ilógico. O sea, también las reencarnaciones es parte del mismo sueño, parte del mismo juego del ego, para hacerte creer que tienes que estar aquí, tienes que perdonar y tienes que pagar y tienes que evolucionar y tienes que aprender y Eso es que bueno, sí. y te lo manejan como algo hasta virtuoso, ¿no? No, pues ¿qué pasó con esta parte de Buda, no? ¿Qué hicieron con el Dalai Lama? Pues se supone que el Dalai Lama es la reencarnación de Buda, ¿no? Cuando, pues, si o sea, cuando uno despierta y te lo dicen, no nada más ahí, en muchos libros, ¿no? O sea, empiezas a ver y dices, o sea, si esto es un sueño, entonces no hay nada que cuidar para empezar. Ujú. Entonces, ¿yo por qué tendría que reencarnar para si yo entonces no estoy viendo el sueño como sueño, lo estoy viendo como una realidad que está sucediendo, entonces tengo que ayudar a algo que pues realmente no necesita ayuda porque todos somos hijos de Dios. O Sí, sea, eso es más bien aceptar que somos hijos de Dios, que también lo negamos. Si lo aceptáramos al 100%, pues amaríamos a Dios y ciertamente decimos que lo amamos, ¿no? Pero realmente le tenemos, más que amarlo, le tenemos miedo, por tanto, un respeto de acuerdo a un miedo que ha sido infundido, ¿no? Entonces también esta parte como lo que decías, ¿no? O sea, con todos mis resentimientos, incluso en las reencarnaciones, pues puedo traerme todos esos resentimientos, ¿no? Entonces, como ya, cuando muero, según creo ya morí, entonces voy a reencarnar para arreglar esos resentimientos, ¿no? Entonces también tú mismo vuelves a creer que hay algo que sanar, algo que proteger, algo que hacer, cuando también te lo dicen, ya todo está hecho. ¿Tú crees que todavía necesitas hacer algo? Por eso quieres seguir viniendo aquí, cuando realmente ya todo está hecho. Y como tú eres todo, pues tú ya tienes todo. O sea, no te hace falta nada. Esa es la ilusión de aquí, creer que te hace falta algo. exacto. Sí, porque obviamente en un sentimiento de separación siempre hay un sentimiento de pérdida, un sentimiento de vacío, un sentimiento de abandono, etcétera, etcétera. Y me fíjate ahorita que te estaba escuchando y dije, sí, pues, es cierto, o sea, el ego no solamente le fue suficiente decir, tienes que vengarte o tienes que sentir rencor por lo que te hicieron hace, no sé, 6 meses. No, o sea, por lo que te hicieron hace, no sé, 50 vidas atrás, ¿no? Entonces, Sí, en ese sí. concepto, en esa locura, imagínate, no solamente nunca, ese es un cuento de nunca acabar, seguir creyendo y dándole poder también a las mismas reencarnaciones. Porque hablar de reencarnaciones, estás hablando de muerte, estás aceptando la muerte. Si no, ¿para qué reencarnarías? ¿Sí? Jesús decidió despertar, Buda decidió despertar de este sueño. Ellos ya no decidieron reencarnar. Ahora, que se presentan en el sueño de alguna manera a través de libros como un curso de milagros, bueno, es precisamente para que prepare gente, porque incluso el manual del maestro te dice, ¿no? Tú también, o sea, te puedes poner a disposición de Dios, a disposición de Cristo, del Espíritu Santo, para que compartas la información a tus hermanos. Porque, pues, en esta separación, en esta filiación dividida, pues todos nos tenemos que volver a unificar, ¿no? Entonces, mientras más rápido las conciencias se hagan una o sean conscientes de que son una, pues va a ser mucho mejor. Y ese concepto viejo, ya caduco de la muerte, Se por fin se va terminaría. a tener que acabar, porque ahí es donde se acaba el sueño. Se acaba la ilusión de la muerte, Se acaba el sueño. se acaba el sueño. No tendría caso, Ajá, porque te darías cuenta que eres eterno. exacto. Sí, sí, sí. Y muchas veces incluso lo que dices, ¿no? O sea, que es aquí, mucha gente también dice las experiencias. Pero si todo ya sucedió, Ujú. es que no lo podemos llegar a comprender así por el tiempo lineal. No, es que es Pero, fuerte, es que es entendible. O sea, tú dices, bueno, entonces, ¿cómo que ya sucedió? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿dónde me encuentro, no? Y por eso te dice el curso, es una mente de mente la que tú tienes. Y la palabra de mente, aparte de que simboliza locura, significa mente de mente, significa mente separada. O sea, por eso dice, estás demente, o sea, tu mente está separada de la de Dios. Y cualquier cosa que se crea que está separado de Dios es una ilusión. Y por eso estás demente, por eso porque estás no loco, puedes porque separarte no de puedes Dios. separarte de Dios. Eso no importa si eres ateo. O sea, es un asesino, lo que seas, no hay separación, no No hay existe. separación. Lo que está sucediendo, como dice el curso, lo dice de manera literal, esto es un sueño. Y todos los que estamos aquí deberíamos empezar a vivir esto como un verdadero sueño. Darle la importancia del sueño y que
sí que me quería hacer un pequeño Dale, paréntesis dale. también de esto, es, dice el curso, por eso se llama Curso Milagros, que te dice que precisamente lo que necesitas es un milagro para despertar. O sea, pero ese gran milagro se va a dar en una sucesión de pasos que le llama expiación, o una cadena eslabonada de expiación, que sería una sucesión de cambios de percepción. Por eso el curso constantemente te está cambiando la percepción para que tú digas de repente un clic, paz, perfecto. ¿Cómo logras eso? Yo dentro de todo lo que he visto el curso, esta es una de las tantas, tal cual. Negar la muerte, literal, ver esto todo como un sueño, tal cual cuando tú ya ves esto como un verdadero sueño, como el ejemplo que acabas de poner, no más de que sueñas que alguien te está correteando, que te quiere golpear o que te golpearon, despiertas, ¿no? Y en el sueño soñaste que fue tu vecino, que fue tu primo, no te vas a despertar del sueño, que bueno, acaso, ¿no? Que se Me despierta y pusiste el cuerno en se la hacen de pedo, ¿no? O la esposa o el esposo, es que estaba bien enojado porque me puse el cuerno, no sé con quién, ¿no? Pero bueno, siendo un poquito más cuerdo, sería, bueno, no me voy a despertar a ir a golpear al primo o a atacar al vecino, que porque en el sueño me golpeó. No podría vivir, o sea, con un rencor por años que porque en el sueño me atacaste, ¿se entiende? O sea, en el sueño, no sé, me traicionaste, me lastimaste, lo que tú quieras, y yo por eso te dejo de hablar y pueden pasar 10 años, eso es una locura. Y es lo que está Y es sucediendo. lo que sucede aquí. Por eso te dice, el perdón, ¿qué es? ¿Perdonar una ilusión? ¿Perdonar un sueño? Pues literal, estás soñando. Y luego, aparte de todo, dices, bueno, ok, ya soñé que en una vida me golpeaste. Luego, pum, despierto, me meto en otro sueño y en otro sueño te encuentro ahí de nuevo. Y ahora que, pues ahora este Me es mi toca a mí. sueño, ahora me toca a mí. Entonces, vean qué locura es esto del concepto de las reencarnaciones. ¿Qué pasaría si dejáramos de darle realidad a los sueños? ¿Sí? Los sueños, las ilusiones no se pueden hacer realidad. ¿Sí? Lo contrario, la ilusión no es la desilusión, es la verdad y la única verdad es Dios. Entonces no podemos caer en ese... Es parodia, hermano. Lo que Así acabas es. de decir es una parodia cómo vivimos con ese concepto. Así es. Pues no sé si No, quedó. pues ya, yo creo que se abordó mucho. Miren, yo creo que pues Digo, también estaría interesante que te dejen preguntas sí, y por cualquier favor. cosa, pues, si se pueden. Digo, obviamente nosotros contestamos desde lo que nosotros consideramos, de lo que hemos interpretado a través del libro, de lo que hemos interpretado a través de muchas otras técnicas. Aquí, bueno, yo platicando con Alex en algún momento, yo pues estoy muy metido en el budismo, etcétera. Pero justamente toda la información que yo tenía venía un poco dispersa. Lo que hizo Curso de Milagros fue justamente en un libro compilar todo lo que yo creía acerca, por ejemplo, del samsara, acerca de justamente las reencarnaciones y de muchos más conceptos. Lo que hizo fue, a ver, alineó todos esos conceptos para darles una vertiente que es una Dios. No, o sea, al Sí, final que es por ahí. sea, que prácticamente el curso de milagros te da el ABC del regreso a casa, del regreso a Dios de una Es manera verlo así. más sensata, más coherente, más lógica, siento yo que incluso está más rápido, no sé. Digo, yo sé que el tiempo no existe, pero de una manera donde no estás divagando por tantos lados. O sea, y yo tengo No, tú has una leído más que yo. vida de... Digo, tú has leído más que yo, digo. Sí, bueno, tengo más años, pero lineales. Lineales de aquí. Entonces, aunque no lo crean, eso ha sido complicado. O sea, cualquiera diría, esta persona tiene más conocimientos que esta otra persona, pero no. O sea, el que estudia más, el que ha investigado más, podría decirse que es a veces el más complicado de que pueda cambiar su sistema de pensamiento, porque con Curso Milagros, sí o sí, lo que hayas estudiado, ¿sí? Y eso se los digo así de neta, ¿eh? Si ya estudiaste, que si reencarnaciones, que si ya estudiaste, que si sanación de las energías, que si estudiaste numerología, que si estudiaste transgeneracional, que si estudiaste descodificación, que si estudiaste péndulo, que estudiaste, no sé, Reiki, que si estudiaste, bueno, un sinfín de cosas que hayas querido estudiar, que si No, la otra vez había una lista como de 200 de terapias ya holísticas, ¿no? De tanto No, que hemos dividido también. Cuando exacto, sería una sola, ¿no? O sea, claro. trabajar la mente, entender la mente. O sea, todo eso que tú has estudiado con Curso Milagros, lo tienes que desaprender para poderlo resignificar. Y eso a mí me entró casi depresión.
o sea, confusión. De hecho, el curso dice, no estás deprimido, estás confundido. De casi te va llevando de la mano. ¿Por qué? Porque me costó mucho trabajo quitarme todas esas ideas, hermano. Entonces, de verdad, todo lo que nosotros les podamos contestar, si nos quieren hacer algún tipo de pregunta, es como dice mi amigo Kikín, es pues nuestra percepción de lo que hemos leído en el curso. Pero eso sí, cuando tú ya te lees el curso, lo lees en serio y lo lees varias veces, tu mente cambia, lo comprendes, es irrefutable, no tiene falla. Para mi gusto el libro no tiene falla, ninguna falla. O sea, en el sentido de que su lógica es completamente, dice, es diametralmente opuesta a la del ego. La lógica del ego también tiene su lógica y es muy buena. Todo lo que tenga que ver con separar, con dividir, con esto, es lógica, es mucha lógica tiene, pero la lógica del curso es diametralmente opuesta, es todo la unidad. Entonces, para que nosotros que hemos estudiado por aquí, por allá y dividir, incluso en pro de la espiritualidad, el curso de milagros te dicen no, unifica. Y entonces es ahí donde de verdad te vas a encontrar qué tanto ego es el que te tenía manejado a ti Claro. y no al revés. Sí, a veces queremos erradicar el ego y lo único que hacemos es hacerlo más ponchado, más fuertecito, más inmune. Claro, sí, no, y sobre todo porque nos aferramos a nuestras ideas, ¿no? O sea, y lo que decimos, o sea, al final el curso te sigue abriendo la mente. Justamente tiene el manual del maestro, tiene los libros el del libro de ejercicios, que también es una práctica mental. Claro. Digo, y yo lo voy a decir desde mi punto de vista en el sentido de lo religioso, porque a mí las palabras, por ejemplo, Espíritu Santo, Dios, Cristo, a mí tenía un cierto conflicto. Ya cuando empiezas a entrar en el curso y saber, no necesariamente le tengo que llevar Espíritu Santo para que sepa de qué me está hablando Espíritu Santo, ¿no? O sea, porque también incluso esos tipos de conceptos pueden llevar, por ese tipo de conceptos las personas pueden llegar a rechazar Sí, el tener esa libro. resistencia al libro. De hecho, es mi caso y es el caso de mucha gente que yo conozco, ¿eh? Si tú eres muy religioso, ¿sí? Muy devoto religioso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, lo primero que empiezas a tomar el curso como otra religión. Pero si eres alguien, como en mi caso personal, que yo rechacé la religión y todos los conceptos que obviamente pues es que van implícitos, ¿no? Los conceptos religiosos, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que entonces empecé a rechazar el curso. Y la verdad es que lo tomé el curso, no lo tomé en serio por muchos Es que esa años. es la cosa. ¿Sí? Ajá, pero cuando ya después yo dije de tanta búsqueda, volví a caer con el curso, dije, ah, caray. Dije, bueno, ¿todo qué? Todo era mi ego, todo era mi resistencia por querer seguir en la búsqueda externa. Pero pues, yo creo que la parte más importante, como te dice el curso, es dentro. Y rechazar este sueño, rechazar la ilusión central y siempre ir hacia la unidad, ir hacia Dios. Así es. Y más sobre lo que dices, rechazar, más darte cuenta que realmente no estás rechazando nada porque no es nada de esto Sí, bueno, es real. harías realidad, si rechazas algo, harías realidad eso, ¿no? No, sí, de efecto, simplemente aceptar la vida, aceptar la eternidad y con eso es como desaparece todo lo demás, Así que es es. una ilusión al final de cuentas, ¿sí? Volvemos de nuevo a invitarlos a que sigan leyendo el curso de milagros. Nosotros tenemos una lectura introspectiva todos los miércoles de 6 a 8 hora México. Vamos apenas en el capítulo 3 del texto, se pueden emparejar fácilmente. Yo les puedo decir cómo pueden llegar ahí de manera más rápida para que después, a partir de ese momento, todos podamos tener una lectura grupal y hacemos No, introspección. pues tienes todos los videos, ¿no? De todos los... Además están todos los videos aquí en el canal, que bueno, ya le vamos a echar más ganitas ahí para un poquito más de cosas, la edición, ese tipo de cosas. Pero bueno, salgo en otros proyectos y ya me enfoco en esto. Al final de cuentas, está en manos del Espíritu Santo, la guía del canal, no sé si lo quieren llamar. Se lo dejo al Espíritu Santo y que Él haga y que llegue a donde las personas que tenga que llegar. Por otro lado, pues hermano, te agradezco. Siempre A ti, es un placer hablar de curso de milagros aquí o fuera, siempre en otros momentos. Nos damos muchas gracias a todos. Gracias.